tardes. Para nosotros en Tivox siempre es un placer estar con ustedes y compartir y tener la posibilidad de compartir datos, conceptos interesantes con especialistas en estos campos que la transformación digital y la propia avances tecnológicos nos están dando. En este caso es un tema muy interesante sobre la energía, ¿verdad? La energía que mueve día a día las empresas, nuestros hogares y que nos permite realizar todas las actividades. Para esta ocasión hemos invitado al ingeniero Mario Ángel Cáceres. Mario es un ingeniero electricista con trayectoria en el desarrollo de proyectos energéticos en las áreas de energías renovables y eficiencia energética. Es conocedor de la dimensión energética en los sectores industriales y comerciales, de los marcos legales y normativos, así como del mercado eléctrico nacional y regional relacionados al sector energético, electricidad e hidrocarburos, con vasta experiencia en la formulación y ejecución de proyectos con organismos nacionales e internacionales y la creación de políticas de desarrollo para el sector energético, con experiencia en el sector privado, sector público, docencia en carreras universitarias y maestrías en las áreas de ingeniería y electricidad. Así que bueno, bienvenido Mario. Gracias por hacernos tiempo para estar con nosotros este día, de parte de todo el equipo de Tivox, todos los estudiantes que van a aprender mucho contigo esta tarde. Gracias. Bueno, a ti, Hugo, gracias por la invitación, a Tivox y a todo el equipo que nos está acompañando. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre es un placer poder compartir algunos conceptos, y sobre todo las enseñanzas que la vida profesional le da a uno en estos temas relevantes, sobre todo en estos días de muchos cambios, ¿verdad? Creo que la vida después de todo este tema de la pandemia y demás, de hecho hay un par de láminas de ese tema, nos va a cambiar y yo creo que debemos provocar que sea un cambio para mejor, ¿verdad? En nuestras vidas y afortunadamente existen estos espacios para compartir, ¿verdad? Y incentivar a los que vienen detrás, ¿verdad? En estos temas. Lo que no leímos en tu currículum es que eras músico, ¿verdad? Artista nacional reconocido, pero esas cosas las dejamos de lado ahorita, así que, bueno, bienvenido. Nuevamente, gracias por acompañarnos. A todos los demás que nos acompañan a través de Zoom, pedirles que si tienen alguna pregunta la puedan dejar en el chat, ahí con gusto se la vamos a pasar a Mario cuando sea apropiado. Le pedimos que hiciera una presentación introductoria, así que si quieres compartir tu pantalla, ahí estamos. Sí, me he permitido hacer una presentación, creo que no nos tardaríamos mucho y creo que sí es importante poder trabajar o más bien transmitirles algunos conceptos importantes. No sé si logran ver la pantalla. Excelente, sí la vemos. Chivísimo. Bueno, entonces, para entrar ya un poco en la discusión, uno de los temas que quisiéramos, bueno, o el tema de la charla de este día es el tema de energías para el futuro, ¿verdad? Para poder generar una discusión y un poco de conciencia, digamos, del tema energético, he querido dirigir un poco la presentación en este sentido. Primero, unos tips para entender la energía, ¿verdad? Como ya Hugo lo mencionaba, la energía está presente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Creo que más o menos estamos muy enterados de eso, pero tenemos que tener una conciencia más oportuna del tema energético y eso es lo que pretendo con estos tips para entender la energía. Primero, y seguramente todos ustedes ya lo han escuchado miles de veces, ¿verdad? Ya sea de manera en el aula o de manera formal o informal, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, es comúnmente, o se conserva. Esto, para los más académicos, sabemos que esta es la primera ley de la termodinámica, es decir, la energía no va a aparecer de la magia, es algo que tenemos, que convivimos con ella en diferentes formas, y para poderle sacar provecho necesitamos transformarla, no la podemos ir a sacar de cualquier lado, la energía está ahí, lo que necesitamos es transformarla. Esto es un concepto muy importante porque de pronto convivimos con la energía y no nos damos cuenta que
en todo lo que hacemos. De hecho, hasta para poder levantarnos de la cama por la mañana necesitamos usar nuestra propia energía, la energía interna para podernos levantar. Entonces, y esa energía viene siempre de algún lado, no aparece de la nada, ¿verdad? Ese es un primer concepto que debemos de tener claro, ¿verdad? No la podemos crear de la nada, simplemente la podemos transformar. Entonces vienen dos cuestiones que las podemos ir respondiendo en mente o poderla practicar después. Es, bueno, ¿qué necesito para obtener energía eléctrica? ¿Qué es la energía o el tipo de energía más común o más representativa hoy en día, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo me quiero tomar un refresco muy, muy frío, ¿qué tengo que hacer para tenerlo frío, verdad? Podemos hacer varias cosas. La más fácil, meterla al refrigerador un tiempo y estar frío. Pero ¿cómo logramos obtener ese frío? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser o estar conscientes que la energía está ahí, la utilizamos, la transformamos y que debemos entender que podemos administrarla o podemos hacer algo para poderla tener de manera eficiente, ¿verdad? O para poderla tener disponible sobre todo. Digamos el primer tips, ¿verdad? Le repito, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Verdad? Eso creo que ya todos lo sabíamos y creo que es un buen punto para que lo podamos recordar. Ahora vienen dos temas importantes. ¿Qué es la potencia y qué es la energía? De pronto, y no en términos matemáticos, ¿verdad? Yo sé que matemáticamente podemos discutir qué es una cosa y qué es la otra, pero si ustedes le preguntan a su hermanito o a algún niño pequeño cuál es la diferencia entre potencia y energía, pues resulta que no es tan obvio, ¿verdad? Y estos son, para poder entender bien la energía, tenemos que saber o estar claros cuál es la diferencia de un concepto con el otro. Los conceptos de definición que tenemos, ya sabemos que la potencia, o ya hemos escuchado que la potencia es la capacidad para realizar una función o una acción. Es decir, yo puedo estar capacitado para hacer algo y eso es un equivalente de potencia. Si yo sé leer, yo tengo la capacidad de leer y tengo un potenciador ahí para ciertas actividades, ¿verdad? Pero ¿cómo se diferencia de la energía? Y digamos que formalmente la energía es el trabajo entregado por la materia en forma de movimiento, de luz o de calor. O sea, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es la capacidad de poder hacer algo y el otro concepto es hacer ese algo que tengo la capacidad de hacer. Entonces, para que lo entendamos mejor, le he puesto un ejemplo muy, muy sencillo y que todos lo conocemos. Tenemos al señor Usain Bolt, ¿verdad? Lo vemos, lo reconocemos, sabemos que él es capaz de poder correr muy rápido, ¿verdad? Ya todos sabemos de él, pero como ustedes lo pueden ver ahí en la grafiquita, él está ahí parado y no está haciendo absolutamente nada. Sabemos que es capaz, pero no está entregando aquello de lo cual es capaz, ¿verdad? Entonces, justamente Usain Bolt ahí parado esperando hacer lo suyo, es un buen símil para poder entender qué es la potencia. Y una vez le dan el punto de salida, él despliega toda su capacidad para poder ganar la carrera. Entonces, la potencia es la capacidad de poder hacer algo y la energía es hacerlo, ¿verdad? Y ustedes ven cómo ganó esa carrera fácilmente, ¿verdad? Él es el mejor corredor que se recuerde y podemos entender muy claramente con estas dos gráficas, puede entender cuál es la potencia y energía. Entonces, el segundo tips que quiero darles es la diferencia entre la potencia y la energía. Esta es una frase hecha, como decimos, es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Y ahora sí nos vamos a matemática rapidito. Sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Eso lo hemos estudiado seguramente más de alguna vez. Y sabemos que si yo tengo esa capacidad que hemos hablado y la aplico en una cierta cantidad de tiempo, yo voy a entregar energía, voy a consumir energía o voy a entregar energía. Entonces, en electricidad, que es, digamos, ya dijimos que la electricidad es la parte más común de la energía o la más conocida, en electricidad la potencia la medimos en watts, los famosos watts, ¿verdad? Que lo podemos ver en todos lados.
¿verdad? En un foco, en el cargador de sus computadoras y demás, vemos que el cargador es de tantos watts. Entonces nos está diciendo que ese cargador o ese foco es capaz de entregar esa potencia en kilowatts. Entonces, ¿por qué decimos que es una cuestión de tiempo? Porque si la multiplicamos por el tiempo, vamos a obtener la energía, y en electricidad la energía la medimos en kilovatio hora. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos conceptos nos ayudan a entender, y sobre todo las nomenclaturas que vemos. Los kilovatios o los famosos kilovatios hora son lo que nos cobran todos los meses en nuestra factura de electricidad, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que estar claros que una cosa es el dinero que pago por la energía y la otra es cuánta energía consumo, por ejemplo. Entonces, estos son conceptos importantes para entender qué rollos o qué ondas con la energía, ¿verdad? No la puedo crear de la nada, ¿verdad? Y tengo dos conceptos asociados, ¿verdad? La capacidad y el tiempo en los cuales utilizo esa capacidad. Y vamos a ver otro ejemplo más académico que ustedes lo van a recordar mucho, que es el famoso péndulo, ¿verdad? Y en un tipo de energía, la energía potencial, ya sabemos por física, ¿verdad? Ya muchos de ustedes lo recordarán. Espero que tengan recuerdos gratos de la famosa energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, si nos apegamos un poco al concepto y no necesariamente un concepto matemático, sino un concepto que nos ayuda a comprender cómo entender la energía. Por ejemplo, ¿a dónde está la capacidad de esa pelotita que está de manera en el péndulo que vemos? Está en la altura. Ya no me acuerdo. Cabal. Entonces, la altura nos da la capacidad de esa energía potencial, ¿verdad? ¿Dónde está el tiempo? Pues está escondido ahí en la fuerza gravitatoria que hace que ese péndulo se mueva de un lado a otro, ¿verdad? Y como hemos dicho, la energía no la podemos destruir ni la podemos sacar para nada. Eso no puede estar eternamente. En condiciones ideales sí, pero en las condiciones reales, si ustedes ponen un péndulo, va a llegar un momento en que se va a poner en reposo y vamos a decir, bueno, ¿y esa energía potencial para dónde se fue? Y justamente donde ustedes ven la X por ahí, creo que se puede señalar por acá, si esa X es un clavo y esa línea recta que está de manera de péndulo es un pedazo de cuerda y la pelotita es una pelota de acero, digamos, esa energía potencial se va a disipar en calor. Es decir, de energía potencial me convierto en energía cinética y esa energía cinética en la fricción de la cuerda con el clavo se convierte en calor y la energía se va transformando y se va disipando, pero no la podemos crear de la nada. Es decir, se va transformando cada vez más a medida que la vamos utilizando, a medida que la vamos transformando. ¿Verdad? Perdón que me retrasé aquí. Ok, entonces, para terminar el concepto de energía, tenemos diferentes tipos de energía. La electricidad es un tipo de energía, el calor es otro tipo de energía. Ustedes saben a dónde usan electricidad, a dónde pueden utilizar calor. Los combustibles fósiles son otro tipo de energía que necesitamos transformarla para convertirla en movimiento, por ejemplo. O comúnmente en nuestros países utilizamos combustibles fósiles para transformarlo en calor, ¿verdad? Para procesos industriales o para cocinar, o la necesitamos transformar en energía mecánica para luego convertir esa energía mecánica en energía cinética en un vehículo, por ejemplo. Entonces, vemos que la energía está transformándose segundo a segundo y la estamos utilizando segundo a segundo. Lo otro es que tenemos equivalencia, ¿verdad? Por ejemplo, y se nos olvida, pensamos que la única energía que tenemos es la electricidad y energía, como vimos, es por todos lados. Un símil aquí importante y es por ejemplo, el gas licuado de petróleo, el GLP, que conocemos comúnmente, que es el gas que muchos de nuestros países ocupan para cocinar, tiene su equivalente en unidades de electricidad que pueden, en este caso, 1 kilogramo de gas GLP tiene 14 kilovatios hora de electricidad, o tiene ese potencial de energía, o 2 kilogramos de carbón mineral también está disponible como un energético, o 6 kilogramos de leña que también lo utilizamos para cocinar, o 0.35 galones de diésel. Es decir, este rollo de la energía también tiene que ver con las unidades del energético a los que nos estamos
refiriendo. Por ejemplo, 35 galones de diésel, nos imaginamos un recipiente de 0.35 galones, ¿verdad? Pero eso tiene un equivalente energético que podemos ir transformando, cambiando de unidad a unidad. Una unidad importante que sí me gustaría traerla, hay miles, la energía la podemos, hay miles en el sistema internacional de unidades, es el joules o el julio, pero podemos usar varias unidades, una de ellas es la tonelada equivalente de petróleo, que quiere decir el poder energético que tiene una tonelada de petróleo, que equivale a lo que ustedes ven ahí, 41.87 gigajoules o 11.630 kilovatios hora para poderlo asimilar a la electricidad, que es lo que conocemos comúnmente. Es decir, la energía, si se transforma en la naturaleza, también la podemos transformar en unidades o podemos hablar de energía en diferentes unidades de acuerdo al energético que estemos tratando. Ay, perdón. Y lo otro es que tenemos muchas formas de energía, ¿verdad? Y acuérdense que solo se transforma, seguir pendientes de ese tema. Ok. Ahora nos vamos a la segunda parte del tema, que es cómo entender el futuro. ¿Qué nos depara el futuro hablando en términos energéticos? Un tema importante es el cambio climático, ¿verdad? El tema del cambio climático, ustedes ya saben que tiene que ver con las variaciones del clima por la Tierra. Per se, el cambio climático no es algo malo, ¿verdad? Es algo natural. La Tierra cambia constantemente en términos del clima, pero el problema es que nuestra actividad humana y otros fenómenos naturales hace que ese cambio climático sea mucho más drástico o sea mucho más agresivo, que nos puede poner en dificultades. De hecho, al día de hoy estamos en dificultades por temas de variaciones globales del clima. Por ejemplo, en algunos lugares llueve mucho, en otros lugares no llueve nada, tenemos altas temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, y como los expertos nos dicen, el clima va a seguir cambiando y las condiciones se van a poner más extremas. Entonces, ante esta situación en el futuro, ¿cuántos de los recursos que tenemos ahorita o están siendo afectados por el tema de cambio climático, ¿verdad? Muchos países, por ejemplo, dependen de la electricidad de ríos, por ejemplo, para abastecer su consumo nacional, pero estos ríos se están secando porque está dejando, y son ríos que dependen de la temporada de lluvia, por ejemplo, como el caso de El Salvador y muchos países de Centroamérica. Si deja de llover, tenemos un problema del recurso, que es el agua, ¿verdad? Que no solo el sector de energía se ve afectado, sino que nos vemos afectados todos. Entonces, el tema de cambio climático me afecta en este tema energético, ¿verdad? Si ya está haciendo más calor, tengo que usar más ventiladores, tengo que usar más aire acondicionado, o tengo que ver cómo logro el confort en mi trabajo, en mi casa, y eso nos hace que condicione nuestro consumo de energía. Un punto importante de aquí al futuro y al presente sobre todo es el tema del cambio climático. Segundo, la adaptación. Nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Y afortunadamente el tema de energía y el COVID sí tienen que ver en cierta forma, y les pongo ahí ese ejemplo importante que está pasando ahora, ¿verdad? El famoso distanciamiento social, ¿verdad? A la izquierda de sus pantallas ven el transporte colectivo de muchos de nuestros países, ¿verdad? Completamente saturados, colapsados, la gente a milímetros de separación, ¿verdad? Y ahora con esto del COVID tenemos que adaptarnos al tema de distanciamiento social, y muchos países de Europa, que esta es una noticia reciente, ustedes la pueden buscar en España, en Francia, en Alemania, están incentivando el uso de la bicicleta para poder prescindir un poco del transporte colectivo y poder desplazarse, que es una necesidad que tenemos. Y esto tiene muchas implicaciones, y una de esas implicaciones es el tema de energía, ¿verdad? ¿Cuánta energía gastamos en transporte público y cuánta energía dejaríamos de gastar si usamos más bicicleta, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ver con muchos otros aspectos, reordenamiento, que esté la infraestructura y más, pero
este tema del COVID-19 y el famoso distanciamiento social está haciendo que nos tengamos que adaptar, y eso también va a tener implicaciones energéticas de cómo lo usamos y cómo la producimos, ¿verdad? Entonces, si ven, hay mucho que ver el tema de energía en todos estos temas, y las energías para el futuro es un tema muy apropiado en estos temas porque lo estamos viviendo. Si no nos habíamos dado cuenta, pues estamos viviendo que tenemos que cambiar incluso nuestra forma de consumir energía para podernos adaptar. Entonces, las energías del futuro, viendo esta batería de tips para entender qué es energía y qué pretendemos en el futuro, y uniendo ambas palabras, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la energía del futuro? Que va más allá del recurso. Ya sabemos, y no me quise detener mucho en hablar de energías renovables y demás. Sé que muchos de nosotros ya tenemos claro de que tenemos que priorizar las energías renovables, que son recursos que podemos, que tenemos a disposición hasta cierto punto baratos, fáciles de adquirir y demás. Ya eso, digamos que personalmente creo que la tarea está hecha en tener la conciencia de que tenemos recursos. Pero más allá del recurso, ¿qué nos depara estas energías del futuro? Primero, la energía tiene que ser accesible para todos. Ese es un punto importante. Naciones Unidas y muchas organizaciones dicen, bueno, la energía prácticamente es un bien común y tiene que estar accesible y disponible para todos, ¿verdad? La energía del futuro debe de cumplir ese requisito primordial porque todos, ustedes saben, la vida es un derecho humano y la energía nos puede ayudar a vivir mejor y tiene que ser accesible. El otro, tiene que ser adaptada y sostenible, ¿verdad? No porque un recurso energético funcione en un país, quiere decir que ese mismo recurso lo puedo implementar de la misma forma en otro país. La tenemos que adaptar para sacar el mayor provecho y tiene que ser sostenible. Es decir, a la hora de usar ese recurso no tengo que afectar las otras variables naturales, ni sociales, ni económicas que ese recurso necesita. Tiene que ser de calidad. De nada me sirve tener energía si no me da lo que yo espero, ¿verdad? Mucha gente tiene electricidad, por ejemplo, pero con niveles de voltaje o niveles de interrupción importantes y no tenemos, y de nada nos sirve tener acceso a esa energía si no la tenemos de calidad, ¿verdad? El otro es que es continua. Necesitamos que cuando se va la luz es un caos, si estamos trabajando, si estamos viendo una película y demás, tiene que ser continua. Queremos que tenga la mínima interrupción ese servicio energético que nos dé. Si estoy cocinando una buena sopa y que necesita tiempo de cocción y si se me acaba el energético, se me va a arruinar la comida. Entonces, la continuidad es un punto clave que debemos de considerar hoy y en el futuro también. Y un tema importante, a precios razonables. Es decir, que producir ese tipo de energía, pero también a la hora de consumirla, tenga el precio razonable para que sea accesible, para que se pueda adaptar bien, para que sea de calidad y para que sea continua. Es decir, la energía del futuro, más allá del recurso, tiene que cumplir esas características, ¿verdad? Entonces, nos metemos aquí a otras ideas. Si vamos al recurso, muchos especialistas dicen que la energía del futuro es el hidrógeno, a través de las famosas celdas de combustible. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes a nivel, me atrevería a decir yo, del universo entero. Tenemos hidrógeno por todos lados. De hecho, los combustibles fósiles o los hidrocarburos son elementos que tienen hidrógeno y eso les da su potencial energético, ¿verdad? Es un recurso que no es tóxico. La podemos producir complementándola con otros recursos renovables y no es un gas de efecto invernadero, es decir, es el elemento ideal para poder producir energía. El problema del hidrógeno de que no está muy, aunque es abundante en estado puro, que es como se necesita en una celda de hidrógeno, como ustedes pueden ver ahí en el diagrama, necesitamos hidrógeno en estado puro para poder hacer el proceso inverso a la electrólisis, es decir, poder unir el hidrógeno con el oxígeno
Y obviamente eso ustedes saben que se puede producir agua y demás a través de un proceso de unión de oxígeno con hidrógeno. Yo puedo producir electricidad. Este proceso, el único resultado es la creación de vapor de agua o agua, ¿verdad? Y digamos que el hidrógeno no se agota. Puedo tener casi una fuente interminable de lo que es el energético, que es el hidrógeno. Obviamente las membranas de reacción y demás, eso sí se gasta y eso hay que cambiarlo. Pero digamos que es una forma importante de producir electricidad o de producir energía, ¿verdad? De hecho, hay ya aplicaciones avanzadas en uso aeroespacial y muchos temas de vehículos eléctricos se tienen investigaciones muy avanzadas para poder utilizar la energía del hidrógeno para podernos mover en vehículos eléctricos. Pero si volvemos un punto al punto anterior, tenemos que trabajar mucho en la accesibilidad, en la adaptación, en la continuidad y en el tema de precios, sobre todo. Todavía es caro poder producir, ya podemos, ya hay muchas aplicaciones, pero tenemos que trabajar para que esta sea una opción en el futuro, ¿verdad? Perdón, ahí está mal escrito futuro. El otro tema importante es el famoso concepto de generación distribuida. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado. La generación distribuida lo que nos dice es poner microgeneradores o poner pequeñas plantas distribuidas en todos los centros de consumo, ¿verdad? Y que en el conjunto puedan abastecer el consumo de energía de poblaciones enteras o de sistemas enteros. Ahí hay varios ejemplos, ¿verdad? La generación distribuida en muchos países ya es una realidad y ha abierto puertas como hablar de las famosas Smart Grid y otros temas que nos invitan a decir, bueno, administrar la energía no solo a la hora de consumirla, sino que también de generarla. En países como Alemania y en otras partes del mundo, mi casa es un pequeño centro de generación de energía donde yo tomo parte de esa energía para el consumo propio y el sobrante de esa energía yo lo inyecto en la red para que alguien más la pueda consumir. Esto ha empezado a pasar también con los vehículos eléctricos, cuando el vehículo eléctrico en cierta carga y al tener una red inteligente, el vehículo eléctrico puede ceder energía y abastecer la demanda nacional, entonces, o del sector. Entonces, la generación distribuida, los microcentros de generación en residencias, fábricas u otros centros que estén más cerquita de los centros de consumo, es un concepto que se está desarrollando, está mucho más desarrollado que el concepto de hidrógeno, por ejemplo, pero que tenemos que trabajar más en poder hacer más realidad el tema de generación distribuida, ¿verdad? Ya como les decía, muchos países lo han logrado y digamos que casi todos nuestros países ya se están valorando cómo hacer, qué debemos hacer para poder tener más generación distribuida. Y otro tema importante es el tema de eficiencia energética, ¿verdad? Hemos hablado mucho de generar la energía, pero tenemos también que trabajar para poder administrar esta energía en el futuro, de usar bien esa energía, ¿verdad? Rápidamente, el concepto de eficiencia energética, todos lo sabemos, el tema de eficiencia es hacer más con menos. En términos energéticos es poder hacer más con la menor cantidad de energía posible, pero con un punto importante y es no perder el confort o el tema o sin sacrificar el confort o sacrificar productividad, ¿verdad? Ya hay también sistemas automáticos de control y demás que ustedes también ya conocen. Y aquí un tema importante, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero la eficiencia energética representa un 44% de las oportunidades de generación de energía en el futuro. ¿Y por qué este dato? Porque la energía, el potencial de reducción en la generación de energía que genera la eficiencia energética es de ese orden. Es decir, si yo logro reducir el 44% en medidas de eficiencia energética, libero el 44% de energía para que pueda ser consumida por otros usuarios u otros sectores. Entonces, recapitulando, la energía para el futuro o las líneas de tendencia en este tiempo es investigar más hidrógeno, tratar de hacerlo más viable, la generación distribuida, ¿verdad? Tener pequeños centros de generación para poder abastecer el consumo
y eficientizar nuestro uso de la energía. Digamos, en términos generales, es hablando de la energía después del futuro, y quiero terminar con esto. Energía después del futuro, para esto necesitamos profesionales, ¿verdad? Si alguno de ustedes les apasiona el tema de investigar, de crear o de comprobar, de tocar mucho, de experimentar, necesitamos profesionales en ingeniería, ¿verdad? Que puedan mejorar o mantener o reinventar otros sistemas para poder generar y consumir energía de manera más eficiente. Pero también, y la energía, personalmente esto es lo que a mí me gusta más de este tema, que no se limita a temas de ingeniería o a temas muy técnicos, y ya lo van a ver. Podemos desarrollar cualquier otra carrera y poder abonar e impulsar el tema energético, ¿verdad? Si a ustedes les gustan otras carreras, la energía es una buena área para estudiar una especialización, un posgrado o un curso de especialización, como les decía, o puede ser un campo de aplicación de cualquier otra carrera. Ya les voy a mostrar algo. Y otro tema importante es que la energía la tengo que producir, ¿verdad? Ya hablamos de ingeniería y demás, pero también la tengo que transportar, la tengo que comprar, la tengo que vender. La energía se la roban, hay que hacer algo para que no se la roben. Se desperdicia, causa incomodidad cuando no la tenemos. Es decir, la energía como tal, como bien preciado, podemos ponerla en práctica en diversas disciplinas profesionales, y es importante que seamos claros que no necesariamente, si a mí me gusta la energía, pero quiero estudiar una carrera que no tiene que ver con las ingenierías, también puedo dar mi aporte o también me puedo desarrollar en el ámbito energético, y eso es lo que quiero mostrarles. Por ejemplo, aquí les traigo a una colega, Estela María Escala. Ella es abogada en la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. Como ustedes sabrán, ella es o estudió leyes en su país, pero se ha especializado en otras áreas, pero trabaja en temas energéticos desde desde su profesión de abogado, para desarrollar políticas energéticas, normativas y demás en el gobierno de Panamá. Es decir, una abogada metida en el rollo energético, ¿verdad? Su formación es de leyes y todos estos rollos, ¿verdad? Que también están muy de moda en estos tiempos, pero aplicando su formación en conceptos de energía, ¿verdad? Y aquí les traigo otro ejemplo. Otra colega es la Ana Lucía Alfaro. Ella es la coordinadora del programa de energías limpias, de eficiencia energética y renovables de la cooperación alemana. Ella es licenciada, o más bien es ingeniero químico, ¿verdad? Con un posgrado en temas de desarrollo sostenible, pero trabaja en temas energéticos, ¿verdad? Una ingeniera química con temas de desarrollo sostenible, que ese es otro rollo, otro tema de discusión también, pero trabajando en temas de eficiencia energética y energías renovables, ¿verdad? Ya hablamos de una abogada, hablamos de un ingeniero químico, y aquí hay dos caballeros también, don Odón de Buen, ¿verdad? Una referencia a nivel de Latinoamérica en temas de eficiencia energética. Él es un ingeniero electromecánico, ¿verdad? Y actualmente es el director general de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía de México, la famosa CONUE, ¿verdad? Una persona que trabaja intensamente en el tema de energía, y que también, obviamente, él es un ingeniero que se dedicó en temas de energía, ¿verdad? Y el caso de abajo, el señor Gastón Fénez, que es el director periodístico en energía estratégica y un portal de movilidad. Él trabaja como periodista, informando, concientizando o analizando la realidad energética de los países de Latinoamérica. Es decir, ustedes pueden ver varias disciplinas donde el campo de aplicación de esa disciplina abona al tema energético, ¿verdad? Así que también no quería dejar de mencionar esta parte, porque igual hay carreras, hay ingeniería en energía, ¿verdad? Hay en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Ahí nos dedicamos específicamente a estudiar los recursos y cómo sacar energía, pero eso es parte de lo que necesitamos. Necesitamos realmente
la aplicación de varias carreras profesionales para poder desarrollar y tener esa energía para el futuro, que es el tema que estamos platicando, ¿verdad? Eso tiene que ver con leyes, con economía, con medio ambiente, con educación, con temas de periodismo, con el tema este de la digitalización y todos estos temas, que es importante que lo apliquemos en el concepto de energía, teniendo en cuenta que la energía es un bien común que nos pesa, ¿verdad? Algunas conclusiones, rápido, que es necesario tener la conciencia energética de las cosas, ¿verdad? Tenemos que saber que la energía la ocupamos, la necesitamos y la tenemos que administrar bien. El otro, que el mundo cambia y se adapta. La energía nos pide cambiar para adaptarnos, ¿verdad? Hay que trabajar en este tema, ¿verdad? El mundo está cambiando, ya vimos que no nos espera, entonces desde la realidad energética necesitamos cambiar para podernos adaptar. Y lo otro es, se los decía, la energía es un asunto de ingenieros, ¿verdad? Ya lo platicamos, pero también es un asunto de economistas, políticos, sociólogos, comunicadores, abogados. Es un tema donde nos podemos desarrollar todos. Y bueno, yo con esto termino un poco para plantearles lo que yo entendía como energías para el futuro. Les dejo ahí mi correo electrónico y el tema de redes sociales para estarnos comunicando. Y bueno, quedo a sus órdenes para lo que quieran preguntar, comentar o también discutir, ¿verdad? Lo que quieran. Quiero ver. Excelente, Mario. Bueno. Muy buena presentación, súper claro. Yo sentía que regresaba por ratitos al colegio y no me fue muy bien quizás con esas materias. No, pero súper interesante porque a veces uno cuando nos pasa de jóvenes que cuando estamos aprendiendo nos diremos para qué estamos aprendiendo todo eso y realmente tiene una gran aplicación. No sé si nos ayudan ahí con algunas preguntas, si hay. Dice Abigail, y la energía solar y eólica, ¿cómo se ve en el futuro? Sobre todo por lo que ya se ha invertido, por ejemplo, en infraestructura de paneles. Sí, digamos que yo me atrevería a decir que la energía eólica y de paneles solares está... Ahí tengo uno. 100% desarrollada ya. Digamos, ese desarrollo ha permitido bajar mucho el tema de precios. A países como El Salvador y casi todos los países de la región ya cuentan con una buena porción de generación solar, por ejemplo. Casi todos tenemos sol, así que digamos que ya eso está casi que disponible para todos los países del mundo, ¿verdad? El tema eólico tiene la característica que necesitamos tener un nivel o condiciones mínimas de viento para poder aprovechar, ¿verdad? Pero la tecnología está plenamente desarrollada, ¿verdad? Y son opciones. Yo creo que casi todos los países de Latinoamérica ya tienen un proyecto eólico por ahí, donde en las zonas donde tienen sus potenciales. El Salvador es, digamos, que está recientemente construyendo, estamos en la fase de construcción de un proyecto de 40 megavatios, y digamos que mientras el recurso se vaya, un tema que no mencioné es que el desarrollo de las energías también, en términos energéticos, el corto plazo estamos hablando de 8 a 10 años, por ejemplo. Entonces, los proyectos tardan un poquito de tiempo, mucho más de cualquier otro proyecto, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia y afortunadamente se han dado pasos importantes en toda la región para poder ir avanzando en ese tema, ¿verdad? Mira, y en ese tiempo de la emergencia, ¿cómo fluye el consumo? Es decir, sí, baja porque la industria está parada en la mayoría de nuestros países, pero aumenta en la casa. ¿Cómo ustedes han medido en general, por ejemplo, sí, en El Salvador, cómo han medido eso? Sí, la energía, la energía eléctrica tiene una particularidad de que en el mismo segundo que la generas, en ese mismo segundo se tiene que consumir. Almacenarla es posible, pero es súper caro, ¿verdad? Entonces, esto nos permite poder conocer la demanda de energía segundo tras segundo en el mercado nacional, digamos. Entonces, obviamente, se tiene sectorizado los consumos por sectores y vemos que justamente en las horas laborales de 8 o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que era la porción donde los países son productivos, la reducción de la demanda de energía en promedio, por lo menos en El Salvador, se ha reducido en un 20%. Pero de 6 de la tarde a 11 de la noche, que es donde la gente está en su casa, el consumo prácticamente está igual o habrá crecido un poquito
un poquito porque hay más gente en la casa, digamos. El sector residencial se ha aumentado en diferentes porciones, dependiendo del nivel de consumo, ha aumentado entre el 10 y el 50%. El margen es súper grande. Dependiendo si alguien vivía solo, digamos, su consumo de energía no ha variado tanto, pero un grupo familiar de 5 personas que todos estaban fuera en el día y ahora están todos en el día en casa, obviamente su consumo hemos visto hasta aumentos del 50% de lo que consumían antes de las cuarentenas, por ejemplo. Excelente. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere activar su micrófono, lo puede hacer o ponerlo en el chat. No sé de los que estamos por acá, o no sé si hay alguna, no sé si seguimos transmitiendo en Facebook, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Veamos, ese tema de la energía es súper interesante, realmente tiene varias aristas y me gustó que hayas mostrado los diferentes campos en los cuales se puede aplicar, ¿verdad? Porque no te imaginas a alguien de derecho, digamos, trabajando en ese campo, pero realmente hay que regularlo y son de los temas que mueven mucho recurso económico y entonces eso implica que las reglas del juego tienen que estar bien claras. A mí realmente este es uno de los campos que cada vez que puedo hacer un proyecto de algo vinculado con energía, lo hacemos porque llama mucho la atención. Así es. No sé si no quieren preguntar ahora, qué barbaridad. ¿Alguna pregunta? Mario González, Lorena Díaz, ¿alguna pregunta por ahí? Saray, de Panamá. Hay a veces uno no se hace preguntas, tú a veces que te he visto en algunos programas de televisión, por ejemplo, que te preguntan, bueno, estoy comprando una refri, un televisor, ¿dónde tengo que ver lo que va a consumir eso? Tipo Sí. cosas así. Ajá. Sí, lástima que no hay, puedo pasar el día completo hablando de todo, ¿verdad? Pero también en toda la región se han desarrollado normativa técnica que a través de la legislación, un reglamento técnico que muchos de los países así se conoce, normativa técnica, es un instrumento legal que permite definir la eficiencia mínima que puede tener un equipo para ser fabricado o importado a un país. Esa normativa te dice, como les decía, el consumo mínimo que debe tener esa energía, ese equipo, perdón, y establece etiquetas. Esa etiqueta es de obligatorio cumplimiento, que los equipos la tengan, los equipos que estén regulados, y esa etiqueta te dice el consumo mínimo o la eficiencia mínima que ese producto debe de tener por reglamento, y si tiene una eficiencia mayor al reglamento, te dice cuánto más eficiente es ese equipo. Entonces, ¿para qué sirve la etiqueta? La etiqueta no sirve para poder saber si ese equipo es eficiente en primer lugar y para poder comparar entre toda la gama del mercado. Por ejemplo, si todos son eficientes, esa es una ganancia, pero yo puedo adquirir el que sea más eficiente con respecto al mercado. Entonces, la etiqueta hay diferentes etiquetas en Latinoamérica, o digamos que de México para Panamá, ocupamos una etiqueta María, ahí dice etiqueta de eficiencia energética en grande para que la gente la pueda leer. Y el otro es la etiqueta por colores, que eso lo ocupa mucho en Sudamérica y Europa, que son las barras de lo más eficiente verde y lo más ineficiente rojo, y están catalogados por letras, el A++, B, C y D, ¿verdad? El A es el más eficiente y para abajo pues lo más ineficiente, ¿verdad? Entonces, hay toda digamos, todas unas reglas de juego en el tema de etiquetas y de eficiencia que también podemos platicar de eso alguna vez, ¿verdad? Dice Ana Cristina, ¿en El Salvador tienen la libertad para los hogares de invertir en paneles solares o hay alguna normativa? Es decir, yo tengo mi casa ahí en la playa y de dónde, o tengo mi casa ahí en Santa Tecla, o donde sea, y puedo poner un panel solar libremente o tengo que pedir algún permiso. Existe la posibilidad de poderlo instalar sin... la legislación te dice que tenés que informar porque hay temas de seguridad que también hay que cubrir, ¿verdad? Hay que informar que estoy generando para autoconsumo, y también las reglas no son las mejores reglas del mundo, ¿verdad? Porque te limita a que no puede ser superior a tu demanda cuando es un pequeño generador. Pero digamos, eso está sujeto a cambio, ¿verdad? Pero sí es posible, hay que notificar por temas de seguridad y normativa, pero si tenés la plata y el espacio, lo puedes hacer sin problema.
en El Salvador. Costa Rica es de Ana Cristina de Costa Rica, de Ana Cristina. Ana Cristina es de Costa Rica. No sé, Ana Cristina, si tú sabes cómo es el asunto allá o si ustedes están más limitados en ese. Mario tiene como 20 sobrinas allá en Costa Rica. Pero no sé si sabes. Mario, no sé si tienes alguna pregunta, Mario González. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y pues felicitarlos por la ponencia, bastante interesante. Y pues sí, la pregunta era un poco más relacionada al comentario anterior que hablaba sobre los paneles solares en las casas, en los hogares. Me llama la atención porque incluso hay casas comerciales que ahorita están poniendo a disposición esos paneles solares acá en El Salvador, en los cuales pues obviamente el costo en este momento por esos paneles es bastante elevado. A futuro se entiende de que la disminución económica o se ve el impacto, ¿no? En la disminución del consumo eléctrico tradicional que se tiene en este momento. Sin embargo, la pregunta va más un poco en qué tan factible es adquirir ese tipo de paneles solares que estas casas comerciales tienen para el hogar. Porque me imagino que ha de haber una gran diferencia con los paneles solares industriales, los que se utilizan a grande escala, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable es adquirir esto? Sí, tecnológicamente el panel es exactamente el mismo. O sea, no hay eh, un, eh, un panel para uso residencial o un panel para uso más grande, ¿verdad? El tema es la capacidad del panel. Hay paneles más chiquitos que tienen menos capacidad que los paneles más grandes que se ocupan para proyectos más grandes, ¿verdad? Aquí lo importante es ver para qué quiero poner paneles en mi casa. Eso es un punto importante. Obviamente todo el mundo dice, bueno, para bajar la factura. Sí. De acuerdo. Pero si el kilowatt... Exacto. No, la inversión puede ser alta, media o baja. O sea, digamos, es un tema que lo tenés que valorar porque tenés que tener la plata para poderlo hacer. Pero ahora vuelvo al tema de los conceptos. El kilovatio hora, que es lo que me cobran a mí en la factura, vale tanto. En El Salvador anda alrededor de 17 centavos. Entonces, mis paneles solares deberían de producir al menos a 17 centavos. La inversión, el kilovatio hora producido de la inversión que yo voy a hacer tiene que ser al menos de 17 centavos, porque si no, y hablando en términos financieros, y ahí vienen las carreras de finanzas, estoy generando energía mucho más cara de la que me está dando la red de electricidad. Entonces, no me salen ahí las cuentas, nunca voy a recuperar la inversión. Entonces, ¿de qué va a depender la energía o el costo del kilovatio hora de mi panel solar? Primero, del tipo de panel. Hay diferentes tipos de panel en cuanto a tecnología, ¿verdad? Que puedo utilizar, pero también del espacio disponible que tengo. Hay casas que el techo, por ejemplo, no les da para poder generar todo lo que necesitan, o hay otras casas que lo que necesitan y tienen muchísimo más espacio. Entonces, todo depende de las características. Por eso un consejo importante es poder no dejarnos llevar a que es caro y que no la vamos a poder hacer, sino que hay que analizar bien todas las variables que determinan y hacer la comparación. ¿Cuánto me cuesta el kilovatio hora en la red versus el kilovatio hora generado por mis paneles solares? Y si al menos sale igual, ahí tomar la decisión si le entramos o no al proyecto. Nos dice Abigail si existe algún proyecto de ciudades inteligentes, Smart City en El Salvador o la región, si tú lo conoces, y si ahí se van incluyendo, porque a veces lo dejan de vinculado, si se incluye el tema de eficiencia energética, aunque normalmente los edificios inteligentes y eso que se hace sí lo incluyen, pero no sé cómo tú has visto algunos casos de eso. Entiendo que en Costa Rica tienen un proyecto importante en el tema de redes inteligentes. En Costa Rica sí se está trabajando. En El Salvador se ha tomado la decisión de empezar a trabajar a través de la normativa. Es actualizar la normativa para que haya un marco legal propicio para que las redes inteligentes puedan surgir. El tema de las redes inteligentes es básicamente el concepto de red inteligente. Lo que te dice es que la misma red administra tanto la generación como el consumo de energía. Y esa misma administración hace que los equipos y los usos sean muy eficientes. Pero obviamente los equipos tienen que tener la capacidad de poderse conectar a esa red inteligente y digamos que hay que hacer un costo de inversión de estos equipos para que la misma red los pueda administrar y poder ser eficiente, ¿verdad? Pero está asociado. La red inteligente hace
que tanto la generación de energía como el consumo de energía la optimiza casi que al 100%, ¿verdad? Excelente. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Si querés, Mario, para despedirte, algunos consejos para ahorrar energía en el hogar en estos días que los niños, los esposos, las Okay. esposas y todos están conectados en la casa. ¿Qué cosas inteligentes podemos hacer para ahorrar energía? Bueno, una de las, del consejo es el más básico, pero por veces no lo ponemos en práctica, es apagar todo aquello que no usamos, hay que apagarlo, ¿verdad? Ya se acabó los tiempos de poder acompañarnos del televisor si estamos solos o que el televisor ambiente ahí la casa y nadie lo está viendo. Si no lo ocupamos, hay que apagarlo. Ese es uno de los primeros consejos. Nuestra región está bien influenciada por el tema del calor en estos días. Entonces, el tema de para podernos refrescar, muchos de los que nos están oyendo seguramente tienen o puedan tener aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, poder prescindir del aire acondicionado en horas que esté fresco. Por ejemplo, si lo ocupo para dormir, pues refresco el cuarto y poderlo, si quieren programar, ¿verdad? Hacer la programación de los equipos de aire acondicionado para cuando ya estemos dormidos se pueda apagar. Y poderlo setear, sobre todo, y si no queremos hacer o prescindir del aire, setearlo a la temperatura correcta para Centroamérica o para toda la región norte del Ecuador para arriba. La temperatura de confort anda alrededor de entre los 23 y los 25 grados centígrados, ¿verdad? No tiene sentido poner un aire a 16 grados centígrados, por ejemplo, aquí en El Salvador y dormir con una frazada, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces es mejor ponerlo a 23, 24 grados, estar confortable y poder dormir cómodamente sin frío y sin calor, ¿verdad? El tema es confortar, para eso es un aire acondicionado, no para que nos dé frío. Y el tercero es poder utilizar el tema de iluminación natural. Ahora que estamos más en casa, estamos como, no sé si les pasa, pero encendemos las luces de manera automática. Entramos al baño, encendemos la luz y el baño está completamente iluminado, ¿verdad? Entonces, poder usar más la iluminación natural y utilizar los dispositivos de control que tengamos, ¿verdad? Switches, si tenemos la programación de televisores o aires acondicionados de ahorros de energía o que se apaguen cuando nos quedamos dormidos, esos no los ponen de adorno, hay que usar esos sistemas y eso nos ayuda a usar energía, ¿verdad? A usarla bien. Hay otra pregunta, dice Julio, si desaparecerá algún día la cantidad de cableado expuesto a la intemperie. Hay algunos proyectos en San Salvador, entiendo que han hecho algunos para disminuir, digamos, la contaminación visual de los cables en el... Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con la infraestructura. Desgraciadamente, nuestros países no fueron diseñados para poder pasar la red eléctrica de manera subterránea. Los nuevos desarrollos urbanísticos, por ejemplo, ya lo consideran, ¿verdad? Ya hacen las inversiones para la tubería adecuada, las profundidades adecuadas y demás, ¿verdad? Esperemos que sí, ahí no estoy tan seguro. Creería yo que es un tema más financiero que otra cosa, ¿verdad? Hay que ver cómo podemos incentivar a que las inversiones se vayan reconvirtiendo a energía, a cableado subterráneo, pero va a tardar un poco, creo yo. Saray de Panamá nos dice si el año pasado hubo un apagón que afectó a toda Centroamérica y eso quiere decir que todos estamos conectados. Incluso ella dice que en Panamá en algunas áreas se afectó. ¿Cómo funciona esa red centroamericana? Sí. Bueno, tan sencillo como que los 5 o 6 países de Centroamérica estamos conectados por cables, ¿verdad? Es la famosa red del CIEPAC, que algunos de ustedes lo han escuchado, que son las redes de transmisión, ¿verdad? Las redes de transmisión son los cables de alta potencia que nos permiten transportar la energía de un lugar a otro. Pues hace alrededor de 20 años Centroamérica se puso de acuerdo para construir un solo tendido eléctrico que va desde Guatemala hasta Panamá, ¿verdad? Es física, es una infraestructura física, ¿verdad? Y afortunadamente el día de hoy tenemos intercambio de energía. Como te decía, la energía cuando se genera se tiene que consumir de manera inmediata. Entonces, una vez estamos conectados todos, la energía fluye de allá
de arriba abajo, ¿verdad? Por eso usamos medidores y usamos transformadores como para poder adaptar a nuestros consumos, pero es, obviamente tiene su complejidad, pero es tan sencillo de que hay un cable conectado desde Panamá hasta Guatemala para estar interconectados, y obviamente hay transacciones comerciales de energía, ¿verdad? Ya tenemos el caso de que El Salvador le vende energía a Panamá y Panamá le vende energía a El Salvador, y así sucesivamente. Eso es común. Somos una de las pocas regiones que está interconectada, ¿verdad? Por ejemplo, Europa, algunos países están interconectados, no están interconectados como región. Nosotros sí lo estamos. Eso implica un esfuerzo financiero, pero sobre todo un esfuerzo político importante, ¿verdad? Todavía hay ciertas cosas en las cuales los países no están de acuerdo, pero al menos físicamente estamos interconectados. Ah, y la falla, perdón, la falla fue los sistemas eléctricos tienen protecciones o muy similar a las protecciones que tenemos en casa, ¿verdad? Si hacemos un cortocircuito, aquí en El Salvador decimos, bueno, se disparó el dado de la casa, ¿verdad? Ese es un protector que cuando ve aumentado el consumo o el nivel de amperaje, que es otra variable que no platicamos, pero es una variable eléctrica, por protección está seteado a cierto nivel, y cuando ese nivel se ve superado, él abre. Entonces, al haber una falla en todo el sistema centroamericano, actúa en el sistema de protecciones, y por eso es que en la ocasión que Saraí, creo que era de Panamá, mencionaba, hubo una falla importante, y lo que hicieron el sistema eléctrico fue protegerse, y se protege interrumpiendo el servicio, y por eso en varios países de la región hubo fallas, ¿verdad? Pero afortunadamente no es tan común que pase, pero pasa, ¿verdad? Así es. Excelente, Mario. Bueno, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos. Muy interesante esta charla también para los profesores que estudiaron y quieran que sus estudiantes la vean. Va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Ahí le vamos a poner ya la dirección. Suscríbanse. Estamos publicando tips, herramientas y los webinars. También invitarlos para que la próxima semana a los profesores que nos acompañen, vamos a hacer un lanzamiento interesante del salón virtual de Tivox. Así que ya vamos a tener una oportunidad dentro de la plataforma para que puedan conectarse, así como estamos ahorita con Mario y compartiendo esos contenidos. Así que ya les avisamos ahí pendientes de las redes sociales, también de los webinars y de las clases que se vienen, y el próximo conversatorio también. Gracias, Mario. Entonces, saludos a todos. Bueno, saludos. Feliz fin de semana. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos.